Nos ponemos de pie para darle gracias a Dios. Padre Todopoderoso, te damos muchísimas gracias por permitirnos un día más estar aquí compartiendo tu palabra. Te pedimos que nos envíes tu Santo y Divino Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ingresa en nosotros, en nuestros corazones. Llénanos de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me gustaría explicar la vida de mi abuelito. Para los que no conocieron a mi abuelito, mi abuelita me contaba que desde los 20 años, él como que empezaba a predicar la palabra de Dios, a estudiarla. Él era de Espita. Cada mes viajaba a Mérida y a tomar cursos, ¿no? En su matrimonio con mi abuela, pues participaban en oración, en varios grupos apostólicos. Algo que me encantaba de mi abuelito es que todas las veces que lo veía, él estaba estudiando la palabra de Dios y haciendo oración. Me comentaba mi abuelito que él iba a predicar la palabra de Dios a varios municipios, a sus parientes, a sus vecinos, ¿no? Los juntaba y que predicaba. Participó también aquí en la iglesia de Brisas, cuando se armó la capilla. Pues él formó parte de los inicios, ¿no? De cartón cuando se hizo. Toda su vida, desde que yo me acuerde y desde lo que fui viendo, le gustaba leer la Biblia, aprender. Cuando habíamos reuniones, pues nos compartía la palabra de Dios. Era él que tomaba la palabra y nos compartía una reflexión, una enseñanza, ¿no? Así, hasta lo largo de su vida, hasta el último día de su vida. Siempre cuando lo veía, me acuerdo cuando llegaba a casa de mi abuela, siempre me gritaba, ¿qué pasó, Rey? Y me decía. Y yo, ¿qué pasó, Rey? ¿No? Hasta en los últimos momentos de su vida. Siempre tenía ese entusiasmo, esa alegría. A pesar, pues, de la etapa, pues, final que tuvo la enfermedad, pues siempre perseveró. Siempre se mantuvo firme en la fe, en la convicción. Entonces, qué gran enseñanza a mí me trajo, ¿no? Y ahí viene relacionado el tema del día de hoy. Vamos a hablar, o vamos a centrar el tema. Jesús dijo, el que se mantenga firme hasta el final, se salvará. Dicho en otras palabras, el que persevera hasta el final, se salvará. Vean qué importantes palabras nos dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el evangelio de hoy vamos a ver que no es nada fácil seguir a Jesús. Va a haber persecuciones, van a hablar mal de ti, va a haber problemáticas, enfermedades, personas que te van a hacer distraer del centro de atención que es la palabra de Dios. ¿Y qué te van a hacer? Tratar de alejarte. Vamos a ver en la primera lectura de Malaquías. Vamos a ver que hay dos finales para dos tipos de personas. Una noticia buena y una noticia mala. Vamos a iniciar con Malaquías capítulo 3. ¿Qué versículo es? 19 al 20. Vamos a leer la primera lectura del Evangelio. Vean cómo dice Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de la justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Vean, ya viene el día del Señor. O sea, va a venir en un día va a llegar el Señor, que se va a llamar el día del Señor, que va a ser el final. Pero da una noticia terrible para aquellas personas que se dedicaron a hacer el mal. Dice que Él va a venir como un horno ardiente. Y que las personas que se dedicaron a hacer el mal se van a quemar como horno al fuego, ¿no? Como la paja. ¿Ya vieron cuando ustedes queman basura seca? ¿Cómo prende? Uf. Dice que no va a quedar ni cenizas. O sea, no va a quedar nada. La primera noticia terrible. La segunda es una noticia, digamos que es buena la noticia. Es una esperanza. ¿Por qué? Porque dice, va a venir para los que hicieron el bien. Van a brillar como un rayo, dice. Recuerdo que del hijo pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre? ¿Qué dijo el padre? Matemos al becerro gordo y hagamos fiesta. Dice, ahí lo compara también con un becerro gordo. Entonces, en el mundo hay dos tipos de personas. Hay personas buenas y hay personas malas. O sea, el bien y el mal. A primera vista, aparentemente los buenos no reciben pues su recompensa. Y los que se dedican a hacer el mal, tampoco aparentemente no reciben un castigo aquí en la tierra. Pero cuando venga el día del Señor, ahí va a haber una verdadera justicia. Ahí va a decir el Señor, va a haber justicia. Va a apartar a los buenos de los malos. Por eso los profetas nunca se cansaron de predicar la palabra de Dios, advirtiéndonos que las personas que se dedican a hacer el mal, va a haber un castigo y un castigo eterno. También menciona ya a los orgullosos. No sé si puedes leer una vez más, a los orgullosos. Orgulloso. Puedes leer. Todo, ¿no? Ajá, lee el inicio. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. Los soberbios, los orgullosos. Entonces, ¿a qué nos está invitando el Señor? ¿Cuál es lo contrario al soberbio y al orgullo? ¿Qué es lo contrario? Humildad. La humildad. La humildad es todo lo contrario. Y eso es lo que nosotros nos debemos de empezar a practicar, a tratar de ser humildes. ¿Cómo? Con los demás, tratando de no faltar el respeto, evitar la confrontación, perder a veces en el sentido de que las discusiones, pues no, a veces no tienen sentido. ¿Para qué pelear, no? Agachar la cabeza, no creernos más que las demás personas, ¿no? Tenemos que empezar nosotros a trabajar ese don de la humildad, porque dice Dios, engrandece a los humildes y a los soberbios los aplasta. Dice que no hay enemistad entre los orgullosos y Dios. Entonces, ¿cómo estamos actuando el día de hoy? En mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, ¿yo soy la oveja que divide, que separa? ¿O soy la oveja que une a la familia, que perdona? Esa es la primera lectura de Malaquías. Ahora, si nos vamos al Evangelio, vamos a ver cómo unas personas apreciaban la iglesia. Decían, wow, qué hermosa la iglesia de Jerusalén. Y Jesús les da una noticia. Les dice, va a llegar el día en que no quedará piedra sobre piedra. Va a ser destruido todo, le dice el Señor Jesucristo. Ellos pues se quedaron muy sorprendidos.
cómo que se va a destruir todo, ¿no? Vamos a ver la palabra, vamos a ir. Punto por punto. Sí, vamos a ir punto por punto, vamos a ver. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adoraban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Todo será destruido. ¿Qué estaba predicando el Señor Jesucristo? Estaba pronosticando. Después de que el Señor Jesucristo ya no iba a estar con nosotros físicamente, de cuerpo, porque iba a ser crucificado, 70 años después, el pueblo de Israel se iba a enfrentar contra el pueblo romano. Iba a haber una confrontación. Entonces Israel iba a ser destruido. Con ello, el templo de Dios, el templo de Israel, iba a ser completamente destruido. Por eso dice, ¿qué les dijo el Señor después? Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? ¿Cuál es su pregunta? Maestro, ¿cuándo va a suceder? Y es aquí donde da una respuesta el Señor Jesucristo, donde tenemos que estar alertas nosotros, porque desafortunadamente muchas personas caen y siguen a ciertos pastores, que ellos pretenden ser Dios, o que Dios les llamó, o que Dios les dio un mensaje, y muchas personas caen. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Y él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. ¿De qué nos debemos de cuidar? De que no nos engañen. Desde que vino el Señor Jesucristo, ha venido muchísima gente engañando a las personas. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, no me acuerdo si era en sexto. ¿Se acuerdan cuando decía, ay, se va a acabar el mundo? En el 2006, en el 2000, en el 2012, luego en el 2020 vinieron los milenarios predicando, hoy se va a acabar el mundo. Por eso el Señor Jesucristo nos advierte, cuídense que no los engañen, porque desafortunadamente hay personas que no conocen la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con esas personas? Pues los engañan. Por eso dice el Señor Jesucristo, cuídense que no los engañen. De eso hay que tener mucho cuidado, de ese tipo de personas. ¿Qué más dice? Ahora. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es actualmente la guerra que está pasando, no? La más reciente, Ucrania contra Rusia, ¿no? Y mucha gente dice, oye, ¿para qué seguir al Señor Jesucristo? Si viene la Tercera Guerra Mundial, todo se va a acabar. Por eso el Señor Jesucristo insiste mucho, porque muchos dicen, ¿por qué seguir al Señor Jesucristo? Si ya se va a acabar el mundo. Cae una bomba y todos nos vamos, ¿no? Y mucha gente, pues desafortunadamente, baja la guardia en lugar de aferrarse al Señor Jesucristo. Pues dice, ¿para qué continuar? ¿Para qué seguir yendo a misa? ¿Para qué seguir haciendo oración? ¿Para qué conocer al Señor? Pues si todo se va a acabar. Por eso el Señor Jesucristo vuelve a decir, cuídense que no los engañen y no tengan miedo, porque eso tiene que pasar. Ha pasado desde que vino el Señor Jesucristo hasta la actualidad y seguirá pasando hasta que venga el Señor Jesús. ¿Qué más dice? Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles.
hemos visto a veces señales, que a veces, por ejemplo, en otros países se ilumina toda la noche, como que señales así de luces, ¿no? Que no se pueden ver, o sea, que no se ven así muy seguido, ¿no? También cuando los eclipses, ¿vieron? Cuando queda todo oscuro, ¡boom! Son señales, pero pues no hay que alarmarse. ¿Qué más dice? Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante los reyes y gobernadores por causa mía. Ahora, Jesús es claro. Cuando me sigan mis seguidores, no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque los van a perseguir. En la antigüedad a sus apóstoles los perseguían, los mataban. Pero en la actualidad, también mucha gente va a hablar mal de ti. Va a haber mucha confrontación entre el esposo y la esposa, ¿no? Que yo quiero seguir a Jesús y la otra, yo no. Va a haber conflictos entre los hermanos. Es que ¿para qué? ¿Para qué seguir al Señor Jesucristo si se cree muy santo y ve cómo actúa? Ahí va el padrecito, ahí va la madrecita, ¿no? Y por eso dice el Señor Jesucristo, quien quiera seguirme, que tome su cruz. ¿Por qué? Porque no es una tarea fácil. Es una tarea que requiere esfuerzo, compromiso. ¿Qué más dice? Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Vean, dice, a sus perseguidores van a ser hasta carcelados y van a ser llevados a reyes y a gobernadores para compadecer. Pero dice el Señor Jesucristo, no hagan de antemano su defensa, no piensen en su defensa. Yo les voy a dar palabras sabias que nadie va a poder contradecir. Va a actuar el Espíritu Santo. Eso me recuerda al primer mártir. ¿Han leído la historia de San Esteban? El primer mártir. ¿Han leído alguna vez esa historia? No. Fue uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, el primer mártir. El don de Dios estaba con él. El poder de Dios actuaba en él. Él predicaba y sanaba. Pero pues en la antigüedad, pues los sumos sacerdotes pues no permitían que se predicara la palabra del Señor. Por lo cual a esa persona fue llevado ante los sumos sacerdotes y varios testigos opinaron en contra, ¿no? Dieron como testimonio falso que él decía que el Señor Jesucristo iba a morir, iba a destruir la iglesia, que iba a la reconstruir en 3 días, ¿no? Porque él predicaba esta parte. Y fue llevado. Y él dio un testimonio, están Hechos de los Apóstoles. Da un testimonio, pero increíble, ¿no? Si tú lees el testimonio que empieza a dar, empieza a narrar desde los hechos antiguos, antes del Señor Jesucristo, ¿no? Algo muy padre. Está en Hechos, por ahí capítulo 6 o 5. Quien lo quiera leer, se puede deleitar. Ahí dice el Señor Jesucristo, no preparen su defensa, Dios va a actuar en ustedes. ¿Y qué pasó con esa persona? Al final lo sacaron al atrio y lo apedrearon y lo mataron. Lo asesinaron, fue el primer mártir, se considera. Y así, muchas personas, muchos seguidores del Señor Jesucristo han ido a la cárcel. Pero fíjense, de estos actos, digamos, crueles o difíciles, el mismo Señor Jesucristo saca provecho. Van a dar testimonio de mí. Es decir, va a haber la oportunidad de dar testimonios del Señor Jesucristo. Y muchos mártires y muchas personas perseguidas, cuando dan el testimonio, relatan que han convertido a los jueces, a los que los iban a sentenciar, se han convertido solo por el testimonio que han dado. Y nosotros, sus seguidores, que hemos pasado por el Señor Jesucristo,
alguna confrontación, algún pleito, de que no te dejen ir a la iglesia, de que no te dejen estudiar la palabra de Dios, de que estoy cansado de ti, ¿por qué tanto Dios? ¿Por qué Dios? ¿No les ha pasado? Si no les ha pasado, les va a pasar, o les puede pasar, porque el Señor es claro, van a hablar mal de ti, te van a perseguir. ¿Qué más dice? Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a alguno de ustedes y todos los odiarán por causa mía. ¿Quiénes los van a traicionar? Una vez más. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a alguno de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Va a haber división. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor Jesucristo? A partir de ahora, de cada 5 que estén en una casa, van a estar divididos. 2 contra 3 y 3 contra 2 por causa mía. Es decir, no todos van a aceptar la palabra de Dios. Va a haber división. Hasta sus mismos familiares los van a entregar. Por eso el Señor Jesucristo dice, que no me prefiera a mí antes que a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, antes que a mí, no merece ser llamado mi discípulo. Es decir, que cuando yo vaya y predique la palabra de Dios, por ejemplo, predique el perdón, porque Jesús predicó el perdón. ¿Estamos de acuerdo? A otra persona le va a parecer, por ejemplo, a tu papá, un ejemplo. Es que ¿para qué lo vas a perdonar? ¿Cuántas veces te ha hecho daño? Va a haber confrontación. Tal vez no a golpes, pero va a haber confrontación. Entonces te dice el Señor Jesucristo, te van a entregar hasta tus mismos parientes. ¿Por qué? Porque no les va a agradar la palabra de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, tienen que preferirme antes que a mí. Tienes que amar a tu familia, amarla, pero a la hora de elegir si en hacer el bien antes de que quedar mal con tus parientes, te dice el Señor Jesucristo, a mí me tienes que preferir antes. Que si tu esposa no te deja ir a misa, ¿tú qué vas a hacer? ¿Le vas a hacer caso? ¿Por qué? Porque está en contra. Dios dice, pues hay que ir a misa, escuchar la palabra de Dios. Tienes que ir, no puedes decirle, oye, no, pues no vamos, con tal de quedar bien. Por eso va a haber mucho pleito, mucha división entre la palabra de Dios, porque no todos lo van a aceptar. Así hay muchísimos ejemplos que se nos van a presentar a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Qué más dice? Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. No se perderá ningún cabello de ustedes, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Si se mantienen firmes, Hasta el final, dice. conseguirán la vida. Si se mantienen firmes, en la Biblia latinoamericana dice hasta el final. Si se mantienen firmes, significa si perseveran, si continúan, si no se desaniman. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles, enfermedades que te van a desanimar, discusiones, van a hablar mal de ti. ¿Qué más les puede separar a Dios? La economía. Dinero no hay, ¿para qué? Te va a desanimar. Preocupaciones. ¿Quién de aquí no ha tenido preocupaciones alguna vez en su vida? ¿Ah? Todo. El dinero, a veces el dinero nos puede alejar de Dios también. Tener tanto dinero también nos puede alejar de Dios. Entonces tenemos que mantenernos firmes. Ahí quise relacionar la historia de mi abuelito.
porque él al final de sus días, toda su vida, hasta los 70 y cuántos años, mami, 80 años cumplió. Hasta el último día perseveró en la palabra de Dios. No se quejó, bendició al Señor hasta el último momento. ¿Hasta qué, mami? ¿Cómo? Pero esa es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. El que persevera hasta el final se salvará. Por eso hay que darle gracias a Dios y seguir yendo a misa, a escuchar la palabra de Dios, continuando. La semana pasada, ¿qué veíamos? Somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Dios habita en nosotros. Si somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en nosotros, y el Señor Jesucristo decía, mi casa será llamada casa de oración. Es decir, todos nosotros formamos parte de la iglesia. No somos solo iglesia, no, cada quien no es iglesia. Formamos parte. Si formamos parte, tenemos que trabajar en equipo. Y si trabajamos en oración, cada quien podemos trabajar en oración personalmente, perseverando, leyendo, alimentándonos de su palabra del Señor, aunque no entiendan nada. Así nos pasa a todos al principio. No entendí, no pasó nada. Otro día voy a salir a otro tema y vas relacionando, vas entendiendo. Lo importante es pedirle al Señor lo que muchos santos le han pedido al Señor. Padre, dame ese don de perseverar hasta el final. Porque ¿de qué caso me sirve ir a misa 1 año, 2 años y luego quitarme? Ya no continuar. ¿De qué me sirve empezar a leer la palabra de Dios y por algún motivo alejarme? ¿De qué me sirve empezar a hacer oración y por cualquier distracción en la vida lo dejo de hacer? ¿De qué me sirve? Tratar de tragarme al mundo, o sea, aprender de Dios solo por un momento. Lo importante del mensaje es pedirle al Señor perseverar hasta el final, porque el que persevera hasta el final se salvará. Y si es palabra de Dios en el que creemos, el Todopoderoso, el que todo lo puede, no hay nada imposible. Dios es el camino, la verdad y la vida. Y si Él dijo, persevera hasta el final, se salvará. Creamos en su mensaje y no nos desanimemos. Continuemos adelante para que un día estemos ante el Todopoderoso, el Creador, alabándolo y glorificándolo en su santa iglesia, en el cielo. Bueno, pues nos ponemos de pie para ya darle gracias. Puedes darle ya play ahora. Pausa.